Hola, nosotros somos el grupo número 1, a cargo de Michael Suriel, Antonio Alcántara, Priscila Rubio, Mónica Paredes, Mercedes González y Graviel Suero. Y les vamos a estar hablando acerca de las élites versus las clases sociales. Para poder entender el desarrollo de este tema, tenemos que tener claros los conceptos de élite y de clases sociales. Por un lado, la élite es un grupo, se considera un grupo minoritario de personas que tienen un estatus superior al resto de las personas de la sociedad. Ahora bien, las clases sociales se basan en un tipo de clasificación socioeconómica en sí empleada para establecer los grupos en los que se divide una sociedad, teniendo en cuenta sus características comunes de los individuos. En la actualidad existen tres tipos de clases sociales, la cual se distingue por su poder adquisitivo y su rol dentro de las finanzas y la producción del capitalismo. La clase social alta es la más poderosa y acumula mayor porcentaje del poderío económico, ya sea propiedades, empresas, capitales nacionales e internacionales. Por otro lado, tenemos la clase media, la cual se basa en el tipo de persona que se agrupa de trabajadores profesionales, pequeños propietarios y pequeños comerciantes. Y por último tenemos la clase baja, la cual se basa en lo que es la clase trabajadora, la clase desposeída o en sí las personas que no poseen ni propiedades ni capitales y que solamente lo que sea su sueldo le da para subsistirse en sí. En la La desigualdad social es una situación en la que dentro de un mismo territorio existen diferencias entre unas personas y otras, proporcionadas por factores que veremos más adelante. El concepto de desigualdad social va más allá de su versión económica, aunque parece que esta variante es la más importante. A la desigualdad social se le añaden elementos como el género, la cultura o las preferencias sexuales, es decir, que la diferencia entre los individuos ya no están estrictamente motivadas a los factores económicos. Entre las causas hay algunas de las ya mencionadas. Está la renta, que es probablemente la causa más importante porque influye en factores como el trabajo, el salario y el patrimonio. La educación, en países donde la educación no es universal, también es un factor que aumenta la desigualdad. Están las leyes, en un trato diferente las leyes o los tribunales, por el motivo que sea, contribuye a la pirámide socioeconómica que perpetúan esta situación. El género, debido a que en algunos países son muy machistas, lo que implica una apreciable diferencia de renta, derechos, libertades y oportunidades entre el hombre y la mujer. Preferencias sexuales. En toda sociedad, aunque en algunos países cada vez menos, las personas homosexuales o con preferencias diferentes a la heterosexualidad clásica han sufrido tratos discriminatorios.
La religión también forma parte debido a que las creencias religiosas en algunos países y zonas geográficas también ha sido motivo de discriminación, por lo que profesar cierta fe en algunos casos también ha contribuido al aumento de la desigualdad. Y por último, la cultura. Las diferencias culturales también pueden consolidar desigualdades sociales. En comunidades donde hay cierto racismo y estigmación del inmigrante, estas personas pueden tener dificultades para desarrollarse libremente. La desigualdad en América Latina. Es importante saber que América Latina es la región más desigual de todo el mundo. Y esto porque las élites de esta región son las que concentran mayor poder económico, social y político. Es por tanto que vemos que hablamos de una desigualdad de tipo económica en este caso. Elementos como la falta de progresividad en políticas fiscales, que lleven a un mayor orden y planificación de los procesos económicos, la concentración de medios de comunicación y de medios de acceder al poder, y también la enorme presencia de empresarios en puestos gubernamentales son aspectos que se relacionan con esta desigualdad, además de elementos históricos que veremos más adelante. Algo importante también es que la movilidad social en América Latina es muy difícil, lo que hace que se mantengan estas desigualdades y que sea también bastante complicado que puedan disminuirse con el paso del tiempo. Yéndonos a datos puntuales de América Latina, de acuerdo a cifras que, dependiendo de la fuente, varían, pero que se encuentran alrededor de estos datos, el 10% de la población con mayor riqueza acumula el 37% de los ingresos nacionales, mientras que un 40% de la población con menor riqueza se reparte el 10%. Es importante saber que este 40% y este 10% representan los más ricos y los más pobres de una sociedad. Y como vemos, la brecha de gastos, de ingresos y de acumulación de riqueza es muy grande. También dentro de América Latina, Brasil, Colombia y Honduras hasta la fecha son los países con un mayor índice de desigualdad. Y esto se mide de acuerdo al coeficiente de Gini, que es básicamente a través de donde se mide la desigualdad económica en un país. Es importante también tomar en cuenta características importantes que nos hacen entender todo un proceso histórico que ha dado lugar a la desigualdad en la actualidad. En primer lugar, la riqueza mineral con la que cuenta América Latina y la presencia de empresas que se encuentran involucradas con esta riqueza mineral, pero que son del extranjero. También el pasado colonial de esta región, donde cómo se organizaron los colonos, también incide en el presente, ya que al inicio había una distinción entre quienes tenían el poder y quienes no, quienes por tanto podían acumular riquezas y quienes no, y también entre culturas y etnias. Esta misma división con el paso del tiempo se fue reflejando luego de las independencias entre criollos y las sociedades más rurales, y esta división se ha mantenido hasta el presente. De igual manera,
entre el siglo XIX y XX las políticas de intervencionismo estadounidense con políticas neoliberales y dependencia económica a través de deudas externas y presencia de empresas extranjeras también ha incrementado esta acumulación de riquezas en torno a un modelo económico capitalista. En América Latina, la investigación empírica sobre la movilidad social surge a finales de los 50 y principios de los años 60 bajo un supuesto de desarrollo industrial, lo que da ventaja a resultados como el salario que siente la mano de obra tanto en sectores de clase media como de clase obrera, un retroceso del trabajo independiente y una caída de fecundidad de los sectores de clase populares y la migración desde las zonas rurales hacia las zonas urbanas. En consecuencia de lo que se supone son puntos positivos sobre la movilidad social y el desarrollo y lo que impulsó el desarrollo industrial, se fue formando un estado marginal y precario caracterizado por las ocupaciones informales y precarias, las situaciones de subempleo o de desempleo prolongadas y la falta de acceso a los canales de movilidad ascendente. Pues para el siglo XXI, a sus principios, se produjo el estudio sobre la estratificación y la movilidad social de una forma más formal en América, a diferencia de Europa, donde se observa una tendencia hacia la apertura de estructura de clases desde la década de los 70 hasta los años 90, en la mayoría de los países en América Latina se advirtió más bien una desigualdad persistente o un proceso progresivo de cierre social. Élites parlamentaristas en América Latina. Un gobierno parlamentario se refiere al tipo de régimen de Estado donde la formación del gobierno está cimentada en una asamblea o sistema de asambleas, en cuya base hay un principio representativo que determina los criterios de su composición y su permanencia. Depende del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Hay tres variedades principales de sistemas parlamentarios. El primero, el sistema de primer ministro o de gabinete, de tipo inglés,
en el que el Ejecutivo prevalece sobre el Parlamento. Número 2. El de tipo francés, de gobierno por asamblea. Y el 3. Parlamentarismo controlado por partidos, que es considerado un punto intermedio entre los dos sistemas anteriores.